¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un video más para Dragón Político. Bueno, pues el tema que vamos a tocar muchos temas en este video con vaquita política, pero lo interesante es que nos enfocamos en un polémica sobre lo que es la pensión IMSS-ISSSTE, sobre la ley 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre si estas pensiones se deberían de actualizar conforme al salario mínimo o no, o qué está pasando. Entonces va a estar muy interesante y también vamos a hablar, ya saben, Salinas Pliego, conservas, en fin, muchos temas que les van a interesar. Y como tú dices, la derecha trae a estos personajes de la realeza española, una güera, ¿cómo se llama? La tal Cayetana. Y que la trajo pues Salinas Pliego, a propósito de que ahorita Salinas anda peleado con el presidente. ¿Por qué? Porque no quiere pagar impuestos. No quiere pagar impuestos, Pues sí. así de sencillo. Y aparte está enojadísimo por lo del campo de golf también, que ya no lo va a poder usar. Aunque está metiendo sus artimañas que estaba denunciando hoy el presidente, ¿no? Para que no se lo quiten, pero es de la nación. Es una concesión, no es de él. Oye, ¿Cómo se llama? El campo de golf. pero vaquita, a lo mejor no tiene dinero ya en Salinas Pliego. ¿Cómo no va a tener Pobre. dinero si no sé si estoy bien enterada, pero según es el hombre más rico de México, bueno, el tercer hombre, tercer hombre más rico de México. Así es, después de Carlos Slim. Ahí está, entonces yo creo que sí. Otro más que no me acuerdo ahorita. Y luego La Rea. La Rea. La Rea y luego sigue Salinas Pliego. Pues ahí está. Pero todo lo quieren gratis, ¿no? Porque aparte es que dijo el presidente, ya ni salían las cuentas, o sea, el gobierno pagaba más en estar dándole mantenimiento al campo del golf, que lo que pues este hombre, yo no sé si por las concesiones se paga algo, no sé exactamente cómo funciona, pero el presidente dijo que las cuentas no salían y es muy caro mantener el campo de golf para que lo utilizara él pues con sus allegados, ¿no? Nada más. Total, que a final de cuentas lo que les importa a nuestros amigos y a mí también es que todo esto es un cochinero tan tremendo el que está usando los conservas y todo es porque están muy molestos porque el presidente está repartiendo los impuestos en la gente de abajo, Sí. en esos que ellos llaman huevones, no trabajan, Flojos, son una carga para el país. Si nos deshiciéramos de los pobres del sur, wow, México crecería. Los que trabajan son los del norte nada más. Tanta y tanta estupidez, cuando lo único que están haciendo es devorando todas las riquezas en minería, en petróleo, oro, plata, Bueno, ya por eso el del presidente país. llegó y puso orden, ¿no? Pues porque ya se estaban acabando el país, ya prácticamente lo querían entregar todo. Claro que sí, pero ellos ya son pues, superpoderosos en este momento. Cuando el presidente llegó, ellos son superpoderosos y ya no quieren, no es tanto dinero, es poder, poder decir, soy el hombre más rico de México. Pues sí. Salí en el revista esta, que Forbes. En Forbes. Ay, soy el número 3 5 del mundo. El número 1, el número 2. No, horrible, qué poca. Y están viendo que México hay gente que está ganando, hasta viviendo al mes, familias con 2,000 pesos al mes, y No. estos desgraciados ganando millonadas diario, qué cínicos. Pues vamos a entrarle al tema, precisamente el tema de las pensiones. La mayoría de nuestros amigos que nos ven, que son pensionados IMSS e ISSSTE y que dicen, oye, Vaquita, nosotros tenemos pensiones devaluadas de 3,000, 4,000 pesos
queremos un ajuste de una pensión Digna, mínimo. digna de al menos un salario mínimo, Oye, como que sería dice, algo bastante bueno. oye, el presidente está ofreciendo, por ejemplo, 16,000 a trabajadores de la educación. A marinos, a policía, a Sí, seguridad, educación, es que, el mínimo. que es el salario Ajá, promedio del IMSS, del IMSS. del IMSS, ¿Por sí. qué no dárselo a los pensionados? ¿Qué les Pues sí, el cuesta? salario mínimo sería excelente. Pero desgraciadamente, ¿qué crees? La pensión IMSS e ISSSTE no solo depende del gobierno, depende de estos desgraciados que emplean a la gente. Les dicen, venimos a traer trabajo. No es cierto. Vienen a hacerse de esclavos para que laboren en sus empresas y ellos puedan sacar millonadas. Les pagan un salario miserable y sacan millonadas de dinero del país. Y ahí es donde están esas cuentas, en esos paraísos fiscales exageradamente abundantes. Necesitamos un salario mínimo para Sí, pensionados sin seíste, sí, pero esto es, antes de que me digas esto, una pensión mínima. sí necesitamos una pensión mínima, uno, que se ajusten, ¿no? Las pensiones que ya existen, que se ajustaran a un salario mínimo. Sería O sea, bueno, eso sería sí muy sería bueno. una grandiosa propuesta, pero para que vean que la oposición no se pone a trabajar en lo que falta, sino nada más agarra los programas sociales y quiere seguir dando migajas al final. Pero reformas importantes sería eso, pensionados, IMSS e ISSSTE, una, un salario mínimo a todos los que ya tienen sus pensiones devaluadas, A todos. ajustarlas. Eso sería una buena política, de verdad. De hecho, Bueno, déjame decirte sí, que eso está escrito en la Constitución. Está escrito en la ley, perdón, en la ley del IMSS y 1973. en la del ISSSTE. Está en el artículo 102, 172. En el artículo 172 dice que los salarios se deben ir actualizando a como esté el salario mínimo y está hablando de las pensiones que ya son anteriores, no nada más de las nuevas. Es que fíjate que la ley 73 lo que menciona es que las pensiones no se debe de pagar menos del salario mínimo, que es lo que está diciendo ahorita nuestra amiga Juanita. Entonces, todos los pensionados de este año que tramiten su pensión en 2024 se van a llevar como 8,500 pesos, que es lo que nos cuenta ella, efectivamente, porque son pensiones que se tramitan a partir de este año. Pero el problema es que también la ley dice que después de que tú otorgas una pensión de un salario mínimo, más el extra que les dan en el IMSS, que es el 11%, cada año solamente se actualiza en base al índice nacional de precios al consumidor, que es la inflación, y ahí es donde ya, conforme van pasando los años, las pensiones se devalúan exactamente en ese punto, cuando se actualizan sobre el índice nacional de precios, que es la inflación y que son los porcentajes mínimos. Discúlpame, Vaquita, pero yo tengo entendido que en esa ley, que ya es vieja, que esa desde que se inició la ley 1973, Sí. en ese artículo 172 dice que todas las pensiones, conforme vaya pasando el tiempo, que queden abajo del salario mínimo, se tienen que subir al salario mínimo. Y está hablando de las viejas, no está hablando de las nuevas. Lo de las nuevas es lo que está sacando ahora el presidente, que a partir del 2024, pero la ley 73 no nació en el No, 2024. pero la ley 73, no, o sea, no sé si la original. Sí, Ah, bueno, eso puede, esa. pero no sé en algún momento en qué gobierno se hizo el cambio de lo que tú dices, porque lo que yo te digo de la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor en ley 73, si tú buscas el texto, sí existe. O sea que ya nada más, una vez otorgada, solamente se pueden actualizar de esa forma, Sí, con estoy de con acuerdo. la inflación. Estoy de acuerdo, pero Sí. estamos hablando de las que estén arriba del salario mínimo, pero las que estén abajo del salario mínimo se tienen que actualizar al salario mínimo, como Bueno, es que a mínimo. lo mejor ahí, No lo sé. es que, ¿qué crees? Que a lo mejor ahí, por ejemplo, los abogados son Ah, los que te dicen, ¿sabes qué? Nos podemos sujetar a esto y puedes pelear esto. ¿Sabes mucho dónde pasa ese tema? En el ISSSTE. En el ISSSTE, como hay varios regímenes, bueno, al igual que en el IMSS, que está la ley anterior, el 10º transitorio y la nueva,
Luego hay unos que se pensionaron a partir de no sé qué año, hubo cambios y luego otros a partir de otro año. Entonces, los abogados tienes que estarle buscando, tienes que meter un juicio para rescatar que les respeten todos a salario mínimo. Porque, y todo tiene que ver con la afectación de las sumas que metió Peña Nieto. Entonces, es un tema complicadísimo el asunto de las pensiones, aparte. Aparte. Estamos hablando de corrupción, porque el que tiene dinero mete el abogado y sí, se las actualizan, sí, les dan más. Sí. Y los que no tienen dinero se joden. Como decía el presidente, la gente que no tiene para defenderse para pagar su defensa, se quedan en la cárcel aunque sean inocentes, tristemente. Es correcto. Y los corruptotes, y como está todos los que han estado, el que está huyendo, ¿quién es? Cabeza de Vaca, ¿quiénes está huyendo y se está amparando en sí, Cabeza de Vaca, en puestos políticos para seguir con su inmunidad política y que no lo puedan meter a la cárcel? No, y no, acaban de decir los ministros que ellos no lo van a juzgar, que lo van a juzgar en su ciudad natal, bueno, ahí donde gobernó. Y entonces, para ellos lavarse las manos como Poncio Pilatos. Y allá en la corrupción de su estado, que todavía tiene palancas, pues que no lo toquen. En fin. Bueno, ahorita me estaba recordando que ahorita precisamente del tema de las pensiones, los que tienen los contactos, las herramientas y las formas de ser corruptos y de utilizar a abogados, como dice el presidente Leguleyos, promueven juicios de pensiones que benefician mucho a ciertos personajes que trabajaron a lo mejor dentro de puestos de gobierno. ¿Por qué? Porque hay muchos juicios en el ISSSTE que los han denunciado en la mañanera, que han entregado pensiones y que son incorrectas, que no las debieron de otorgar, sin embargo lo hicieron por estos mecanismos corruptos. Entonces, por un lado, hay pensiones que se entregan y que no correspondían, pero como son gente que promueve corrupción o que tiene contactos, lo que te digo, o que mete un juicio, las promueven, aunque que no son legales, y lo hacen, y las está pagando el ISSSTE principalmente, y también habrá unas cuantas en el IMSS, a lo mejor, seguramente, pero más en el ISSSTE. Fue que la corrupción, lo ha dicho el presidente, en el ISSSTE era brutal. Y hay muchas pensiones de ese tipo y que las están cancelando. Pero por el otro lado tienes las pensiones que sí las personas normales tramitan y se las otorgan y luego a veces no les dan lo que realmente les corresponde. Como qué pasa luego en el IMSS, que meten sus pensiones y les dicen, ¿por qué régimen te vas a pensionar? Y las personas pues no saben, porque ellos no entienden que si es ley 73 o si es ley 97 y no saben cuál es la que les conviene. Y ellos, los funcionarios, te dan la más baja para pagarte la peor pensión. O sea, todavía hay casos y muchas personas les han tenido afectaciones a sus pensiones de ese tipo. Pero sí, pues ahí el tema de pensiones, amigos. Sí, está terrible la situación en cuestión pensiones, por eso no ha podido progresar ese tema, y te puedo decir, por todas las injusticias que crea el poder judicial corrupto, que van al mejor postor. Entre ellos, en su mundo, de estos jueces, de estos abogaduchos, se dice, no es mejor abogado el que defiende al justo. El mejor abogado es el que saca a un ladrón, a un asesino y lo hace ver como inocente. Imagínate la filosofía de esta gente. Está podrido, como dice el presidente. Y vamos a hablar ahora, bueno, entonces ahí está el tema de las pensiones, que sí se necesitan cambios estructurales completamente en el IMSS y en el ISSSTE. Ya no le alcanzó al presidente para hacer mucho, de verdad que ya no. La reforma está pendiente, la que mandó, y es para los futuros, pero los actuales, ahí hay un gran pendiente. Entonces vamos a esperar a ver qué puede pasar con el nuevo gobierno, ¿no? Pues, bueno, ese tema queda en suspenso. Bueno, amigos, pues ya, vámonos, porque si no, no acabo. José.